aprendizaje. Quiero saber antes, como todo instructor o docente, sabemos que todo instructor o docente, antes de iniciar un tema a su público, lo primero que le pregunta es, ¿qué tanto han escuchado ustedes sobre este tema? Vamos a ver. Vamos a grabar la clase del día de hoy a partir de este tema. A pesar de que de este tema tenemos Se está un grabando la tutorial, llamada. ¿verdad? Pero lo tenemos solo lo que se va a evaluar, es el método logarítmico, no es sobre todo el tema, ¿verdad? Entonces quisiéramos preguntarles a ustedes, ¿qué saben de curvas de aprendizaje? ¿Han oído? ¿Han visto? ¿Han puesto en práctica en su trabajo? ¿Se practica la curva de aprendizaje en recursos humanos o en algún departamento? ¿Lo han escuchado? Ya sea que sí o que no, me gustaría saberlo. Si lo saben o no lo saben, o no lo han escuchado. No, licencia. ¿No? No lo han escuchado, dice la compañera. ¿Alguien? ¿Alguien que sí lo haya escuchado? Lick, yo he escuchado el término, pero no lo he podido aplicar o saber qué es. ¿Dónde lo ha escuchado, Adrián? ¿Dónde lo escuchó? Más de algún licenciado se lo habré escuchado, Lick, pero Exacto, no lo he aplicado. Sí, aquí en la U es típico dentro del lenguaje de los profesores, ¿verdad? Decir, es que la curva de aprendizaje, esto va a requerir de práctica, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Adrián. Jeffrey, ¿qué nos cuenta? Licenciada, yo he escuchado el término en personal de nuevo ingreso, cuando hacen referencia al tiempo de adaptación de las personas con la operación, porque dicen es una curva de aprendizaje en lo que, pues, valga la redundancia, aprenden. Muy bien, Jeffrey. Jeffrey nos está dando casualmente lo que es, igual que Douglas, el tiempo que se tarda para aprender alguna actividad. Así es, para aprender un trabajo y agarrar destreza, ser expertos en ese trabajo. Ustedes lo han dicho, así es. Esto es curva de aprendizaje, pero no es lo mismo mencionarlo como lo hacen varios docentes o como lo dicen o como se escucha que calcularlo. Y entonces al calcularlo, lo que hace es que ayuda a identificar para saber esta unidad o cuando vamos en, este, en, esta, en esta cantidad de unidades, en cuánto tiempo tendrían que haberse hecho, o esta cantidad de servicios prestados, o establecer el tiempo estándar en cuanto a la prestación de un servicio, la atención de un cliente, la fabricación de una unidad. Para eso nos sirve. Todos que exigimos experiencia o nos exigen experiencia. ¿Cómo se puede medir la experiencia? Ese es un indicador de experiencia, ¿verdad? Porque pues a uno le preguntan, ¿cuántos años de experiencia tiene en el puesto, tal puesto de trabajo? ¿Ya? Pero yo diría, ¿cuántos años de experiencia tiene llevando a cabo esta función? ¿Sí? Y entonces, si tiene experiencia, ¿cuál es su tiempo estándar? ¿Se lo han medido o no se lo han medido? Eso solo se puede hacer a través de la curva de aprendizaje, ¿verdad? Pero bueno, hay otras formas, pero en este caso, la curva de aprendizaje es un indicador para definir un tiempo. Puede hacerse en tres indicadores. Tiempo. Recuérdense que la curva de aprendizaje solo aplica para las personas. No aplica curva de aprendizaje. El aprendizaje, las personas somos las que lo tenemos que demostrar. No puede demostrarlo ni materiales, ni tecnología, ni nada, sino que solo el ser humano, ¿verdad? Por lo tanto, aplicado en el trabajo, ¿verdad? Somos los puestos, el talento humano el que aplica la curva de aprendizaje. Entonces, vamos a ver más a profundidad lo que es la curva de aprendizaje el día de hoy
Y de hecho, pues, ustedes miran acá, les tengo un tutorial, ¿verdad? Que está hecho en mi canal de YouTube, ahí está, sencillo, sobre el método que se van a examinar, pero no sobre todo el tema de curva de aprendizaje. Para eso está la grabación. Esto es para repaso nada más del método a evaluar. Estos son los objetivos que se pretenden que ustedes conozcan, aprendan, conozcan sobre el tema, aprendan a calcular la curva de aprendizaje, determinen la importancia que tiene y establezcan las implicaciones estratégicas de la aplicación de la curva de aprendizaje. Contenido desde los antecedentes hasta la aplicación, ¿verdad? Cálculo y establecimiento de indicadores de curva de aprendizaje. ¿Dónde está esto? Esto lo encuentran en el capítulo 6 de su libro, pero no está tal cual. Nosotros hacemos, nuestra bibliografía está basada en varios libros, no solo el del autor de este libro que estamos viendo, estos libros, dos autores son, ¿verdad? Sino que tiene otros, ¿verdad? Que también traían curva de aprendizaje. Vamos a darles esta presentación y también vamos a pedirles que lean del libro. Como antecedentes, pues nos vamos a ir de dónde surgió esto de la curva de aprendizaje, a quién se le ocurrió. Bueno, esto surgió en 1885. Este señor alemán, Hermann, yo no puedo pronunciar esto en su apellido, pero si alguien sabe alemán que no lo pronunciara sería excelente. El señor Hermann, este alemán, hizo un estudio sobre el olvido. Recuérdense que los psicólogos, todo comportamiento humano era motivo de estudio, ¿verdad? Y dentro del comportamiento humano existe el olvido. Entonces él hizo un estudio sobre el olvido y saca dentro de sus referencias, al momento de concluir su estudio, tomó como base variables del estudio la repetición, memoria y olvido. Cómo la repetición ayuda a retener en la memoria, ¿verdad? O cómo la falta de repetición genera olvido. Y un típico de esto es el inglés, ¿verdad? Ustedes, el idioma inglés. Si usted se prepara en inglés, puede llegar a tener el TOEFL, el IELTS, pero si no practica el inglés, con el tiempo llega a olvidar, ¿verdad? O a dejar de tener esa habilidad de hablarlo, de escribirlo, ¿verdad? De comprenderlo, ¿verdad? Luego de pasado este estudio, que fue en 1885, solo fue un estudio. Eso no era curva de aprendizaje, solo fue un estudio, punto de referencia para el señor Teodoro, también otro alemán, Paul Teodoro. Él en 1936, 50 años transcurridos después de ese estudio sobre el olvido, él viene y descubrió el impacto que tenía el aprendizaje. Él ya puntualizó en cuanto al aprendizaje de las personas sobre los costos de producción en la industria. Y el estudio lo hizo, se enfatizó en la industria de la aeronáutica, ¿verdad? Y lo practicó como primer modelo matemático para el aprendizaje. Hizo una demostración que el aprendizaje impacta en los costos de producción. Y eso es lo más importante, ¿va? Así inició esto de la curva de aprendizaje. Por eso es que lo tocamos acá en administración de operaciones. Tiene que ver con el costo de producción. Háblese de un servicio, háblese de un producto manufacturero. Existen dos tipos de aprendizaje plenamente identificados. El individual, en este caso cada persona tiene su propio aprendizaje y debería de tener su aprendizaje específico sobre el contexto de trabajo o lo que hace, ¿verdad? Y háblese de qué es esto del aprendizaje individual. Bueno, las personas al momento de llevar a cabo su actividad tienen que haber repetido un proceso y adquirido una habilidad. Y eso les va a generar eficiencia. Y la eficiencia se va a reflejar en su propia experiencia, ¿verdad? Es decir, si yo he sido docente durante tantos años, se debería reflejar como experiencia y eficiencia en mi trabajo, ¿verdad?
pero no necesariamente. Algunos dicen tengo tantos años y lejos de generar, reflejar experiencia y eficiencia, uno se va acomodando, pero no debería ser así. Entre más años tengo de hacerlo o más tiempo he practicado este trabajo, yo debería ser más experto, ¿ya? Y ser el modelo a llegar de muchos que inician en esa trayectoria. Ahora, el aprendizaje organizacional, que es el aprendizaje organizacional. Aquí está como de esta manera, ¿ya? Experiencia de un conjunto de aprendizajes individuales tendría que ser, que en un momento dado pues se reflejan en la administración, ¿ya? Y eso va a dar como resultado pues una imagen organizacional. Es decir, un grupo de expertos conforman una organización. Pero si yo no tengo aprendizaje individual integrado en mi organización no va a ser muy bien calificada, ni bien vista, ni bien la percepción del cliente nunca va a ser como una buena organización. Y es lo que le pasa, por ejemplo, a McDonald's. McDonald's no saca a trabajar a su personal mientras no tiene la preparación en su aprendizaje individual, su entrenamiento, su capacitación, su formación antes de lanzarlo a tener el contacto con el cliente es primordial. Pero muchas empresas lo que hacen es, por la misma necesidad de que no tienen contemplado personal preparado en los puestos de trabajo o multifuncional, al momento de que se les enferma la mano de obra o se despiden o renuncian, cualquier persona sale a batear allí, a sustituir y no tiene la experiencia en los puestos de trabajo. Y eso le hace mucho daño al aprendizaje organizacional, ¿verdad? Se percibe, el cliente lo percibe inmediatamente cuando una persona no tiene experiencia y habilidad. La habilidad es un conjunto de actitudes, ¿verdad? Aptitudes que van a reflejar experiencia, por supuesto. Bueno, ahora vamos a ver 3 campos de aplicación donde se lleva a cabo la curva de aprendizaje. El aprendizaje puede ser en el campo interno, en el externo y en el estratégico. Si es en el ámbito interno, ¿cómo voy a percibir yo la curva de aprendizaje? Si en esa empresa aplican curva de aprendizaje, deberían de existir estándares de mano de obra. ¿En qué? En habilidades para el trabajo. Un personal que tenga estándares de mano de obra en el trabajo puede hacer en materia de tiempo, por ejemplo. Es decir, vamos a trabajar, por ejemplo, en un call center. Le preguntaba al compañero, un compañero de la clase anterior me contó que el puesto de un call center para una persona que atiende clientes se llama agente. Y entonces, por ejemplo, a un agente le fijan un estándar de tiempo. Y este estándar de tiempo podría, a mí sí me ocurre, yo no sé, si alguno de ustedes trabaja en call center me podrá corregir y decirme cuánto es el tiempo real. Yo desconozco, pero le voy a poner el que yo creo, o es ficticio. Y le digo 3 minutos por cada cliente. Cada 3 minutos usted atiende un cliente diferente, pero eso sí, en 3 minutos me debe de atender al cliente y resolverle el problema. Le doy 3 minutos por cada cliente. O sea que si me atiende 3 minutos cada cliente, tendría que ser 20 clientes por hora. Un estándar de 20 clientes por hora debería atender 20 llamadas por hora, si quiere llamarlo así. Ahora, si le digo eso y tengo esas metas, ¿verdad? Ese es un estándar de 3 minutos para una meta de 20 clientes por hora. A ver, ¿alguien trabaja en call center acá? A ver, Rocío, Denis, Cintia, Javier, ¿cuánto es el estándar que les dan a ustedes por hora? ¿De cuántos clientes por hora?
o que ahí... Al menos conmigo funciona un poco diferente, no con llamadas, pero sí aproximadamente, pues, se me dan por casos, pero unos 10 casos por hora aproximadamente. Entonces serían 6 minutos. Ajá. 6 minutos por cliente. Ajá, muy bien, perfecto. Gracias, Javier. En el caso suyo, Rocío. Igual yo no son llamadas, son correos, pero son 12 correos por hora, o sea, 5 minutos por cada correo. Excelente, muy bien, gracias. Gracias, Rocío. Denise. ¿Se nos fue Denise? Vamos a preguntarle a Cintia, entonces. Sí, justo en la cuenta en que yo estoy, bueno, la verdad el servicio al cliente es un poco complicado porque los clientes prácticamente llaman por quejas. Entonces se tiene un estimado de atender al cliente, más o menos recibir cada llamada, digamos, por 7 minutos. Es el estándar que ellos tienen como bueno, ¿verdad? Ya si uno se pasa, pues impacta mucho en las métricas de la gente y también incluso eso depende de cuánto ellos ganen. Exactamente. Bueno, pues usted, gracias, Cintia. Y aquí estaba Denise, 5.15. Estamos hablando del máximo, ¿verdad? Para atender a un cliente. Entonces, me imagino que hay rango, ¿ah? Porque no le pueden decir, sí, está bien, gracias, y ahí que se quede en el limbo. Debe de haber alguien, ahí me contaban que hay quienes escuchan las llamadas, ¿verdad? Están monitoreando llamadas. Bueno, excelente. Entonces, este es un ejemplo de campo de aplicación interna, fijar estándares de mano de obra. Un estándar es en cuanto al tiempo de la atención. En los call centers se da mucho los indicadores de tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos clientes por hora? Y ahí va el estándar de tiempo, ¿a cuántos para cada cliente? Esto impacta mucho el tiempo y la cantidad de clientes por hora, impacta mucho en los costos de mano de obra y en el presupuesto, ¿verdad? En los presupuestos. ¿Por qué? Porque si usted atiende, se excede de ese tiempo, va a atender menos llamadas. Y entonces eso va a requerir más mano de obra para atender las llamadas que usted no puede atender y que se quedan o se pierden. Entonces tendrían que contratar más personal, ¿verdad? Y eso eleva el presupuesto, ¿verdad? Y otra cosa, hay una programación. La programación es cuántos clientes se ha comprometido la empresa a atender por mes, o por día, o por semana. Y entonces se descuadraría si usted se excede de esos tiempos, ¿verdad? Y me imagino que en esos tiempos usted tiene que haber dejado finalizada o complacido al cliente ya, ¿verdad? Si es queja, pues resuelto la queja. Si hay que gestionarla, ni modo, ¿verdad? Pero en un momento dado, finalizado el problema, ¿verdad? Entonces eso sería internamente. Hay un estándar de tiempo por cada cliente, por ejemplo. Si es fabricación de un producto, por ejemplo, yo pongo a fabricar mi línea de producción, me comprometí para entregarle a la Universidad de San Carlos, a la Facultad de Ciencias Económicas, 1000 escritorios. Y tengo una línea de producción de 10 trabajadores, ¿verdad? Y cada trabajador me va a hacer al día 10 escritorios, me los va a ensamblar. Pero tengo 7 que sí cumplen, serían 70, pero 3 que son nuevos y solo van a ser 7 cada uno, entonces hago 91 por día. Me faltarían 9. Eso significa que debería contratar otro trabajador para cumplir con 100 diarios. Entonces mi costo se me estaría elevando, ¿verdad? Eso es de manera interna, si es línea de producción, ¿verdad? En cuanto a producto manufacturero. Ahora vamos con la aplicación en el ámbito externo. Yo voy a trabajar con una empresa, ¿verdad? Mi proveedor, ¿sí? Vamos a hablar externamente cómo me incide la curva de aprendizaje. Si mi proveedor no trabaja con mis estándares de tiempo, yo le hice un pedido y el proveedor me falla, yo le fallo a mis clientes, ¿verdad? Entonces yo tengo que elegir, estar alineado mi estrategia de aprendizaje y de curva de aprendizaje con mi proveedor para que mis estándares internos se cumplan, ¿ya? Y lo iría con el ámbito estratégico,
donde yo voy a determinar mi volumen, costo. Es decir, entre más produzco, mi costo se va a reducir. Si yo no produzco ese volumen, mi costo va a aumentar. Pero para tener mis metas de volumen costo, yo necesito haber hecho mis estándares en el campo de aplicación interno. Si yo no lo he hecho, muy difícil voy a cumplir con el aprendizaje estratégico que me planteé, con las metas de aprendizaje estratégico. También, por ejemplo, la evaluación de la actuación de la compañía y de la industria. Es otro contexto estratégico. Estamos en esta posición y el líder está en esta posición. ¿Cómo pretendo yo escalar para tener una mejor posición en materia de liderazgo en el mercado? Si yo no tengo estándares internos, ¿verdad? No tengo aprendizaje interno y externo. Entonces, estratégicamente no puedo plantearme metas estratégicas de aprendizaje si no trabajo el contexto interno. Entonces, es la única manera. Miren, McDonald's se va a mantener en ese estatus de pionero en servicio en materia de tiempo de entrega porque su personal tiene estándares, ¿verdad?, de tiempo de entrega. Entonces, ellos no pueden, si pierden su estándar, ellos van a decaer en el liderazgo del mercado que tienen y otro los va a comenzar a igualar o a superar. Por eso es importante el aprendizaje interno, externo, para cumplir con el estratégico, ¿verdad?, las metas estratégicas. Ahora, esta es la curva, ¿verdad? La curva de aprendizaje, me voy para acá, la curva de aprendizaje parte de 3 supuestos, ¿verdad? Miren ustedes, aquí tenemos un cuadrante. Dentro de este cuadrante, aquí está la curva. Esta es la curva, ¿sí? Viene de una línea donde en el eje de las Y se encuentra el tiempo y en el eje de las X se encuentran las unidades o las cantidades de servicios producidos. Se supone que este cuadrante pequeño nos está diciendo el tiempo requerido para terminar una actividad o una unidad de producto se reduce cada vez que se emprenda una actividad. Es decir, si la persona no tiene experiencia, nunca ha hecho este trabajo, la primera unidad se va a tardar mucho o el primer servicio se va a tardar mucho en prestarlo. Conforme lo vaya haciendo, su tiempo tiene que ir bajando, ¿verdad? En tantas repeticiones, el estándar va a estar acá. El experto va a tener este estándar. Yo debo de igualar al experto. Eso es como cuando van a hacer olimpiadas, ¿verdad? Y hay alguien que corre y quiere ser atleta, ¿verdad?, de tantos kilómetros, ¿verdad? Entonces le va a dar 5 vueltas al estadio para completar los 1000 metros, ¿verdad?, de atletismo. La primera vez que lo hizo en tanto tiempo. La segunda tuvo que bajar y bajar hasta que llegó a tener un récord, ¿verdad? Pero para llegar al récord olímpico tendría que hacer saber cuántas repeticiones, aparte de otros factores, ¿verdad? Pero las repeticiones cuentan, ¿verdad? Y las condiciones donde se hagan. Entonces aquí, así como se va reduciendo el tiempo de un atleta, también en el campo laboral se va reduciendo hasta que llegue a obtener el estándar de tiempo fijado para esa actividad en un puesto de trabajo, ¿verdad? Es importante, vamos a ver, solo quiero ver si estamos grabando la clase, sí la estamos grabando. Un tiempo por unidad disminuye con un ritmo decreciente, es decir, según las repeticiones tiene que ir bajando. Si sube estaríamos graves, ahí sí no funcionaría esto, ¿verdad? Imagínense un médico que opera la primera cirugía, se tardaría tanto, la segunda, hasta que llega a ser experto en ese tipo de cirugía, ¿va? La reducción del tiempo sigue un patrón previsible, es decir, ya se sabe que tiene que bajar, quiere decir eso. Ahora, los factores que definen la inclinación de la curva, curva solo es aquí, en las primeras repeticiones. Aquí se va a dar la curva, ¿sí? En este caso, como en este ejemplo, está de la 0 a la 99, donde existe la curva. En este caso tuvo que haber
99 repeticiones para que se llegara a estabilizar y obtener el tiempo estándar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe esta inclinación? Primero, al conocimiento del tema. Si la persona conoce del tema que va a trabajar, va a llegar a tener habilidad, por supuesto. Háblese de habilidad que tiene la vocación, la aptitud para llevar a cabo ese trabajo, la capacidad y el talento para hacerlo, ¿verdad? Es como que usted pusiera en un call center a alguien que es tímido, que casi no habla. ¿Cómo podría atender en 7 minutos o en 5 minutos a un cliente y resolverle? Entonces, esto va a ser imposible. Tal vez conoce del tema, ¿verdad? Porque pues aquí en la universidad estudió, sacó una buena nota en ese curso, pero la habilidad, capacidad y talento en el tema, en el contexto de trabajo es vital, ¿verdad? Otra cosa que incide para que esta curva se marque y vaya de forma decreciente es el método de enseñanza, es decir, cómo le enseñaron, qué usaron para enseñarle, qué herramientas, qué estrategias, qué didáctica, ¿verdad? Eso es importante. Solo le dijeron así se hace y nunca lo pusieron a hacer, nunca le corrigieron en el trabajo cuando lo estaba haciendo. ¿De quién aprendió? Es otra cuestión, ¿verdad? El lugar donde aprendió, ¿verdad? Y la personalidad de ese maestro, ¿era experto el que le enseñó? Porque si era una persona que tampoco sabía hacerlo y con errores le enseñó, así lo va a desempeñar la otra persona, ¿verdad? Y entonces, o así se va a tardar la otra persona, ¿verdad? Si lo hizo de esa manera. Entonces, la personalidad del maestro es vital, ¿verdad? Por eso nos ponen siempre a los expertos como tutores en el momento de que uno llega a un puesto de trabajo. Yo les decía a los jóvenes de la tarde que a veces no necesariamente la mejor nota en el salón de clase va a ser el experto en el trabajo. El conocimiento teórico es una cosa, pero la experiencia es otra muy diferente. Esa solo se adquiere haciéndose, ¿verdad? Recuerdo que cuando mi hija comenzó a estudiar medicina, ya en el segundo año la pusieron a suturar. Imagínense, yo me moría de nervios y de pena, porque decía yo, ¿y si se equivoca? ¿Y si hay una demanda? Y la ponían a suturar en el IX, era en el IX de accidentes. Entonces, a suturar heridas. ¿Por qué? Pero los médicos así tienen, así es como se hacen. ¿Quién de nosotros quisiera ir con un médico novato que nunca ha suturado una herida a que nos suture? ¿Verdad? Vamos a tener desconfianza. Nosotros siempre queremos que nos haga una cirugía un médico experto y preguntamos si ese médico, quiénes se han operado con él, y si el anestesiólogo, si ese médico ha hecho más cirugías antes, que no nos vaya a pasar la de un médico que anda allí en el medio ambiente, ¿va? ¿Quién quiere irse a operar con él? Una vez que pase todo esto. Es parte de las buenas o malas experiencias, imagínese usted. Ya se me salió. Bueno, entonces, estos factores definen la curva. Ahora, esta imagen que vemos acá, ¿verdad? No miro el mouse, digo aquel. Ahí está. Esta imagen que vemos acá nos está diciendo el coeficiente de aprendizaje. Recuérdense, en el eje de las X se colocan las unidades o la cantidad de servicios que se prestan. Y en el eje de la Y, en este caso va a ir tiempo, y el tiempo está en horas. Por ejemplo, acá, si ustedes miran, de la 0 a la unidad número 30 es donde se ha marcado la curva. Y entonces aquí se mira que la primera unidad se tardó más o menos 100 horas. La segunda se tardó 95. Entonces, al dividir 95 entre 100, nos dio una tasa de aprendizaje del 95% para la segunda unidad, ¿verdad? Ya el coeficiente cambió para otra unidad y así sucesivamente, ¿verdad? Los factores que afectan la curva, que en un momento dado pueden hacer que la persona se vuelva experta o no, tienen que ver mucho algunos factores. La vocación o habilidades de los trabajadores. Hay personas que son hábiles para esto y no. Y nosotros queremos ponerlas a hacer esto, pero no es su vocación. Como que yo a una persona
con ciertas estatura, naturaleza de su estructura física, la ponga a jugar básquetbol y no le gusta el básquetbol, ¿verdad? Entonces las habilidades de los trabajadores cuentan, ¿verdad? Y me dicen, no, a mí no me gusta, yo no quiero eso, ¿verdad? Entonces tiene que haber ciertas cualidades que permitan que se descubra que el trabajador tiene o la persona tiene habilidad en esa actividad. Luego tendríamos el método de trabajo, ya lo dijimos, la herramienta o las herramientas de apoyo. Imagínese usted cómo va a querer que una persona sea eficiente poniéndola a trabajar y no le da un escritorio, no le da computadora y va a querer que lleve a cabo un trabajo que requiere de herramientas, ¿verdad? El diseño del proceso. A veces las empresas no tienen un proceso definido y solo le dicen, mira, así se hace, no sé qué, medio le dicen y usted se queda adivinando. Y de repente mira uno que lo hace así, al otro lo hace así y usted dice, ¿yo cómo lo hago? ¿Verdad? También está el método de la mejora continua. Por muy experto que sea, siempre va a haber un proceso de mejora, ¿verdad? Y luego están esos dos, pero esto no es muy relevante, pero esos son los más relevantes. Vamos a ver un ejemplo de clase. Vamos a ver, el ejemplo de clase va a hablar sobre apartamentos, ¿verdad? Un apartamento que hoy en día pues es una construcción típica, ¿verdad? Ya las casas de enormes, eso quedó en mi generación, eran traumas generacionales. Entre más grande sea la casa, mejor, y no sabíamos los altos costos y el trabajo que iba a dar una casa grande para una familia. Hoy los apartamentos, mejor si es en tierra firme, y si no, pues en los edificios, ¿verdad? Ustedes, la construcción de estos. A ver, ¿quién quiere ser mi asistente el día de hoy que no está? Luis. ¿Quién nos quiere apoyar? ¿O quiénes nos quieren apoyar? A ver, levanten la mano, ¿quiénes quieren ser asistentes? Ahí la bajó. Javier la bajó mejor, dijo. ¿Me van a ayudar a leer el ejemplo de clase nada más? ¿A la una? Voy yo, Linda, no pasa nada, voy Vale, yo. perfecto, vaya. O sea, Javier, solo Javier, ¿quién más? Vamos a ver unas 2 o 3 para que. Javier, muy bien, Javier y Javier. No hay asistentes de clase hoy de 54 estudiantes que hay conectados, no puede ser. Yo, licencia. Muy bien, Javier y Andrea. Vamos a ver, pues, Javier. La primera parte del caso, Javier. Leamos la primera parte del caso. Apartamentos El Renacer. Es una empresa 100% guatemalteca dedicada a la construcción de apartamentos para el nivel socioeconómico medio. Esta empresa detectó la necesidad que afecta a la sociedad guatemalteca, como lo es el migrar a lugares cercanos a sus sitios de trabajo. Ha decidido trabajar en un nuevo proyecto ubicado en la zona 2 de la ciudad de Guatemala, donde busca construir un condominio de 30 apartamentos de un nivel, con un área construida de 70 metros cuadrados y parqueo para 2 vehículos. Sigamos, Javier. El gerente de operaciones ha solicitado la cuantificación del tiempo en horas hombre para evaluar los costos de mano de obra que representará la construcción del primer apartamento, que según las proyecciones de la empresa se tardarán un total de 240 horas hombre, debido a que el personal es nuevo en este tipo de proyectos. Muy bien, Javier, muchas gracias. Javier, ¿qué datos relevantes mira en esta primera parte del caso? Principalmente como que la estimación de las horas hombre, de que da como que la empresa que se va a tardar, y creo que principalmente esa. Ok. ¿Cuántas horas hombre son? ¿Para qué? ¿En qué momento? Ok, ¿para qué son las horas hombre? ¿Cómo se aplican ahí? ¿A qué te está haciendo referencia? Básicamente el tiempo que van a tardar en como que realizar los apartamentos. El primer apartamento, dice Creo ahí. que los primeros. El primer apartamento, 240 horas hombre. ¿Y cuántos apartamentos son, Javier? 30 apartamentos. Muy bien, Javier, excelente. Muchas gracias, Javier, por apoyarnos en esta actividad. Gracias, gracias de verdad, ¿sí? Muchas gracias.
Bien, ahora vamos a continuar con Andrea, creo que fue la que dijo que quería continuar. Leamos la segunda parte del caso. Sin embargo, se ha estimado un porcentaje de eficiencia del 90% para la construcción del segundo apartamento. Se tiene planificado conformar 3 equipos de trabajadores. Cada equipo contribuirá a 10 apartamentos. Sin embargo, se pretende que cuando se construya el tercer apartamento, cada equipo tenga únicamente 9 trabajadores y 27 en total de todo el proyecto. Aprovechando la habilidad y eficiencia que se logre con la construcción del segundo apartamento, con la información anterior se le solicita calcular el tiempo de construcción para cada uno de los apartamentos, considerando la curva de aprendizaje, utilizando los 3 métodos vistos en clase y grafique la respectiva curva. Definir si es posible que cada equipo de trabajo, al construir el tercer apartamento, pueda contar con 9 trabajadores. Muy bien, gracias, Andrea. ¿Qué datos relevantes mira acá usted, Andrea? Principalmente conformar los 3 equipos de los trabajadores, ver la eficiencia en el 90% y también es relevante eso de que únicamente 9 trabajadores realicen el tercer apartamento, según leí. Muy bien, gracias, gracias, excelente, lo dijo todo. Excelente, ok. A ver, si el primer apartamento se hace en 240 horas, con un porcentaje de eficiencia del 90% de construcción para el segundo apartamento, ¿en cuántas horas se haría el segundo apartamento? Estamos hablando de tasa de aprendizaje para el segundo. El primero 240 y el segundo con el 90% de ese 240. ¿Cuántas horas serían para el segundo entonces? 216. Muy bien, excelente, Javier. Entonces, ¿qué hizo Javier? A 240 le sacó el 90%. ¿Por qué hago énfasis en este dato? Porque a veces nos van a dar la tasa de aprendizaje, como aquí está en el caso, que es 90%. Pero cuando no nos la den, nos van a decir el tiempo de duración del primer producto o del primer servicio y el tiempo de duración del segundo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener la tasa? Dividimos ese tiempo del segundo en el tiempo del primero y así obtendríamos la tasa, ¿verdad? Por eso estoy haciendo énfasis a ese dato de 216. Si no nos hubieran dado el 90%, nos hubiera dicho el caso que el segundo apartamento se construiría en 216 horas. Y nosotros tendríamos como tarea calcular la tasa al dividir 216 entre 240 horas. Bien, otra cosa relevante que nos decía Andrea era que son 30 apartamentos, dijo Javier, los que se van a construir. Pero en la parte que nos leyó Andrea decía que se van a trabajar conformando 3 equipos de 10 trabajadores. Los 30 apartamentos están en un sector grande, pero de ahí se va a dividir en 3 sectores. Cada sector va a tener 10 apartamentos, el primer sector, el segundo 10 apartamentos y el tercero 10 apartamentos. Cada equipo va a construir 10 apartamentos y cada equipo va a tener un total de 10 trabajadores, ¿verdad? Esos 10 trabajadores van a construir 10. Esos otros 10 trabajadores van a hacer otros 10 y estos 10 trabajadores van a hacer otros 10. En total, 30. Nosotros solo vamos a sacar el de un equipo de trabajo, el dato de un equipo, para que se replique en los otros 2 equipos más, ¿verdad? Entonces, no vamos a sacar el dato de los 30, sino de 10 apartamentos nada más, ¿verdad? Nos dice que si el primer apartamento se tardó 240 y el segundo, usando tasa de aprendizaje con ese el 90%, si será posible que al construir el tercero, ya cada equipo no tenga 10 trabajadores, sino 9. Eso se lo vamos a averiguar utilizando la tasa de aprendizaje. Pero vamos a esto a ver si se puede o no. Para hacer los cálculos de tasa de aprendizaje y despejar lo que nos piden, vamos a estudiar que existen 3 métodos, ¿verdad?
para aplicar tasa de aprendizaje. El primer método, aquel señor que en 1936 el alemán aplicó a la parte de producción de aeronáutica, trabajó con el método aritmético. Era el primer método que existió. Este método aritmético únicamente permitía, ¿sí?, calcular curva de aprendizaje para las unidades duplicadas. ¿Qué es eso de unidades duplicadas? Una unidad duplicada únicamente podemos trabajar, por ejemplo, la unidad duplicada de 1, ¿cuál sería? ¿Quién lo quiere decir? 2, Muy bien. ¿De 2, cuál sería? 4, ¿De 4? 8. Muy bien. Como aquí son 10 apartamentos, solo podríamos sacar el de la 2, el del apartamento 2, el del 4 y el de 8. Si fueran más apartamentos o más unidades, el 16, el 32, el 64 serían unidades duplicadas, ¿verdad? Solo así se trabajaba este método, solo para esas unidades se podría saber. Pero con el tiempo eso se innovó y ya existió otro método que se llama aritmético. Entonces, primero vamos a ver el método que él inventó para que lo conozcamos. Entonces, en el caso de los apartamentos, se tendría que aplicar la siguiente fórmula. T, que sería el tiempo para la unidad duplicada, ¿cuál? Aquí le ponemos el número de unidad duplicada. Entonces sería, la N significa la unidad duplicada del 2, unidad duplicada para el 4 o para el 8, que son los únicos 3 unidades duplicadas que podríamos establecer de acuerdo a este método aritmético. Entonces sería, la fórmula es igual a, la L significa coeficiente de aprendizaje o tasa de aprendizaje. Aquí se dice que es coeficiente porque la tasa colocada como decimal se llama coeficiente, no como porcentaje, ¿ya? Cuando es colocada como porcentaje, ahí 90% es tasa. Cuando es 0.90 se llama coeficiente. Entonces, la L es el coeficiente, porque lo vamos a colocar como decimal, por el T, que significa el tiempo de la unidad duplicada anterior, quiere decir esta. Por ejemplo, si queremos aplicar, saber el coeficiente, el dato o el tiempo del apartamento número 2, ¿verdad? A pesar de que ya lo sabemos, pero lo vamos a hacer con este método. Entonces decimos, el coeficiente de la unidad, ¿cuál es el coeficiente de la unidad, del coeficiente de aprendizaje en este caso? 0.90, ¿verdad? 0.90. Por el tiempo de la unidad duplicada anterior. ¿Cuál sería la unidad duplicada anterior de 2? El 1, ¿verdad? Entonces aquí le tendríamos que poner el tiempo de la primera unidad, que sería 240. ¿Cómo lo trabajaríamos? Miremoslo acá, ¿sí? Tenemos la tasa es 90, pero como coeficiente quedaría 0.90. El T1 o el tiempo de la primera unidad es 240 horas. Entonces vamos para la segunda unidad. Coeficiente 90%, 0.90. Y el tiempo de la unidad duplicada anterior sería el de la primera, 240. Entonces serían 0.90 por 240. Para la unidad duplicada siguiente de 1 sería la 2, 216 horas. Luego para el cuarto apartamento, ¿cómo sería? Siempre va el valor de L, porque la tasa siempre, el coeficiente tiene que ir, 0.90. ¿Por qué tiempo? Por el de la unidad duplicada anterior. La duplicada anterior de 4 es de la segunda, por lo tanto sería 0.90 por el tiempo de la unidad duplicada 2, para sacar el del cuarto, ¿verdad? Sería 194.40. Aquí con 2 decimales nos quedamos. Para sacarle de la octava tendríamos que poner el 0.90, que es el coeficiente, el mismo coeficiente, por el tiempo de la unidad duplicada anterior, que es el de la cuarta. Y nos daría 174.96. Bien. ¿Alguna duda con este método? Este método no lo vamos a evaluar, pero es importante que ustedes lo aprendan. ¿Alguna duda?
¿Todo bien? Bueno, me imagino que no hay dudas, por eso no dicen nada. Solo díganme, ¿todo comprendido? O si Sí, tienen no, todo dudas. bien. Ok, todo bien, ¿verdad? Muy bien, eso me deja tranquila, que me respondan. Ahora vamos con el siguiente método. Este es el que vamos a evaluar y el que se usa, el más frecuente, ¿verdad? Entonces, este que vamos a ver se llama método logarítmico. Y como su nombre lo dice, espérenme que no me deja. Aquí está, me permite la flechita, ahora sí. El método logarítmico, este permite determinar el tiempo de cualquier número de unidad. En este caso, de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 25 si quisiéramos, si hubiera el de la 1000, el de la 10,000, el que quisiéramos nosotros. Por eso este método es el más utilizado, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula? El tiempo de la unidad que querramos. Aquí la n es para la unidad que le vamos a sacar. Va a ser igual a el tiempo de la primera unidad. T1 significa tiempo, unidad 1. Ese va a ser en toda la fórmula siempre el tiempo de la primera unidad se tiene que colocar para todo caso que tengamos que tener. En este caso, el tiempo del primer apartamento es 240. ¿De qué unidad queremos averiguar? Supongamos del 10. Ponemos el 10º apartamento, 10 acá. Luego colocamos el logaritmo. Hay que buscar en su calculadora el logaritmo de la tasa. La L aquí es logaritmo del coeficiente o de la tasa. Como no se puede del 90%, lo vamos a hacer con coeficiente. El 90% como coeficiente es 0.90. Le vamos a sacar el logaritmo a 0.90 y lo colocamos acá. Ese logaritmo encontrado lo vamos a dividir entre el logaritmo de 2. Este logaritmo de 2 es una constante en la fórmula del método logaritmo. Solo una vez encontramos esto, logaritmo de la tasa lo vamos a dividir entre el logaritmo de 2 y eso se vuelve una potencia. Entonces, aquí vamos a poner una unidad. La 2 elevada a esa potencia va a dar el coeficiente de la unidad número 2. La 3 elevada a esa potencia nos va a dar el coeficiente de la unidad número 3. La 4 elevado a esa potencia nos va a dar el coeficiente de esa unidad. Por cada unidad vamos a encontrar un coeficiente haciendo esta operación, esta segunda parte de la operación. Teniendo el coeficiente de esa unidad, lo vamos a multiplicar por la unidad número 1. Miremos el ejemplo. Yo les puse los datos en cada dato. ¿Sí? Por ejemplo, del primer apartamento, o sea, el T1 es 240. Este T1 que va en la fórmula. En todos los números de apartamento va a ir el T1 que es el 240. Lo que va a cambiar es esto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué datos necesito? Yo voy a sacar el apartamento 2, la N2. El 240 va a ser para todas las unidades, se lo voy a poner. El número de unidad que yo voy a averiguar es el segundo apartamento. Saco el logaritmo de la tasa, que lo convierto en coeficiente porque lo pongo en decimal, 0.90. Lo encuentro y me da menos 0.4575749. Coloco todos los decimales del logaritmo encontrados. Le saco al logaritmo a 2 y le coloco todos los decimales de ese logaritmo de 2. Esto es una constante. Luego divido este logaritmo del coeficiente o de la tasa de 90 dividido entre el logaritmo de 2 y me dio una potencia. Esto se convierte en potencia. Menos 0.1520031 con todos sus decimales. Luego ya comienzo a despejar mi número de unidades, la fórmula. Mi T1 para la unidad 2 siempre va a ser 240. ¿Sí? Y ya digo, unidad 2 elevado a esa potencia me da 0.90. Exacto, me va a dar acá. Aquí no me da más decimales. No me dio más decimales. Por eso puse 0.90, solo 2. 0.90 por 240 me da 216. ¿Se acuerdan que daba 216? ¿Cómo lo hicimos? En la unidad número 3, ¿sí? Dije, T1 que es 240, ¿sí? Por 3 elevado a esa potencia me da este es el coeficiente de la unidad número 3. Así obtengo el coeficiente de cada unidad. 3 elevado a esa potencia me da el coeficiente. Ese coeficiente póngalo con todos los decimales. Aquí 90 no tenía más decimales.
pero 0.84620598 sí tiene bastantes decimales. Y lo multiplican por el T1, que es 240, y le da que para la unidad número 3, ¿sí?, de 216 bajó a 203. Miren, la primera unidad, o sea, el primer apartamento se va a construir en 240 horas. El segundo en 216 horas, o sea, bajó 24 horas. Se ahorran 24 horas de trabajo. El tercero se tendría que construir en 203. Aquí, del primero al segundo hubo 24, pero del segundo al tercero ya hay solo 12 y algo de horas de ahorro. Ahora vamos con tendría que seguir con el cuarto, quinto, yo no lo saqué. Solo saqué hasta el sexto, ¿sí? Y entonces, ¿cómo saqué el sexto? 6 elevado a esa potencia me dio el coeficiente del sexto. 0.76158538. Lo multipliqué por el tiempo del primer apartamento, 240, y me dio que el sexto se va a construir en 182.78. Estos son centésimas de horas. Las dejo así. Y si quiero el décimo también, tengo que sacar el de los 10. Si a ustedes en el examen, ¿cómo le tienen que hacer en su laboratorio? ¿Sí? Trabajan, despejan la fórmula. Una vez encontrada la potencia, encuentren la potencia al principio y ya solo la aplican para tal unidad, todas sus unidades tienen que despejar la fórmula de esta manera. 6 elevado a esta potencia les da el coeficiente, luego multiplican el coeficiente por el T1 y obtienen el tiempo de esa unidad. ¿Sí? Esta es la parte que tienen que despejar. ¿Ah? Y ya teniendo esto, pues tendrían que hacer una tablita donde sumarían el tiempo de la primera unidad, el de la segunda, tercera, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo apartamento. ¿En cuánto tiempo? Y despejar lo que se les pregunta. ¿En cuánto tiempo se construirán los 10 apartamentos? Utilizando curva de aprendizaje. Entonces tendrían que sumar el tiempo que le dio cada uno, ¿verdad? A ver, ¿quién preguntó? ¿No vi? Ya, bueno, es una pregunta. Los logaritmos siempre van a ser constantes en todo el problema, ¿verdad? El logaritmo de 2 nada más. El de la tasa va a cambiar porque las tasas son diferentes. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿tienen dudas? Si no tienen duda, vamos a ver el día siguiente de clase cómo trabajar esto por medio de Excel, ¿verdad? Se puede trabajar también con Excel, en Excel. La misma fórmula, solo que por columna vamos a colocar los datos y lo vamos a hacer. Pero para el examen y el laboratorio, ustedes lo despejan. Miren, en el laboratorio van a tener que usar Excel porque son casos muy largos. Pero para el examen sí tendrían que hacerlo con fórmulas, despejando las variables de la fórmula de esta manera. ¿Verdad? Así que no falten el día miércoles, porque el día miércoles les voy a enseñar cómo trabajar utilizando Excel por medio de una tabla para que ustedes en el laboratorio lo van a trabajar en Excel para que practiquen también con Excel. Pero en el examen va a ser con fórmula, van a ser casos sencillos de pocas unidades. Para el laboratorio tiene un poquito más de unidades. ¿Bien? ¿No tienen ninguna pregunta? No, todo bien, Leida. Perfecto. Si no tienen ninguna pregunta, nos vamos a quedar aquí. Les vamos a desear muchos éxitos para su examen de mañana y les pedimos de favor que no falte el miércoles porque